En el vídeo de hoy continuamos planificando un proyecto. En el anterior vídeo de planificación vimos cómo, planificar las páginas interiores de un álbum, cómo sacar las medidas, cómo dibujar las estructuras, cómo me organizaba yo a la hora de hacer un proyecto. Y vimos lo que es el interior del álbum. En este vídeo de hoy lo que vamos a hacer es continuar planificando ese álbum. Ya sabemos cómo son las páginas o cómo queremos que sean las páginas interiores. Lo que vamos a hacer ahora es ver cómo las vamos a encuadernar, qué tipo de espina vamos a realizar y cómo sacar las medidas de los lomos y las tapas. Yo normalmente cuando planifico un proyecto lo hago en este orden. Primero planifico el interior para saber cuántas páginas cuántas hojas voy a poner, qué tipo de estructuras y qué tipo de encuadernación, si voy a hacer sobre o voy a hacer espina. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre las espinas, que es un poco lo más común, y damos un poco de continuidad a lo que hablamos en el vídeo anterior, que os lo voy a dejar por aquí linkado para las que no lo habéis visto desde hace bastante tiempo, pero ahí lo tenéis por si queréis verlo. Vamos a hablar, como os he dicho, de las espinas. Ya tengo mi interior visto. En este caso, por ejemplo, por continuar un poco con un proyecto que ya tengo un poco planificado, son 3 páginas, así que necesitaría, por ejemplo, una espina de 3 hojas, de tres espinas y tal. Entonces, siguiendo un poquito este ejemplo, yo ya sé que quiero hacer una espina. Vamos a ver qué tipo de espina podemos realizar, las más sencillitas y cómo calcularlas. En este vídeo las espinas que os voy a comentar va a ser la espina escondida, que es esa espina en la que hacemos unas montañitas para que meter los sobres, como están en este álbum, ¿vale? Donde se crean unas montañitas con la cartulina en la que se introduce el sobre con las páginas y se quedaría de esta forma. Esta es la versión básica, ¿vale? De la espina escondida, o tenemos también la versión doble, que sería esta de aquí, que lo que consiste en dejar un espacio entre la página y el lomo, ¿vale? Tenéis aquí por dentro cómo es. Tenemos el espacio entre hojas y desde la página hasta el lomo nos queda este espacio. ¿Qué nos permite la espina doble? Pues como veis, que la página abra completamente, porque si nos fijamos en este otro que la tiene normal, le cuesta un poquito más abrir, ¿vale? Esa es la diferencia de una y otra. Pues vamos a ver esa espina, cómo la tenemos que construir en función de las páginas que tenemos. A la hora de planificar nuestra espina escondida, yo siempre uso mi libreta de cuadritos. Como ya expliqué en otro vídeo, yo todos los proyectos uso una libreta normal de cuadros, y para mí cada cuadro normalmente suelo usarlo como 1 pulgada, ¿vale? Cuando hago estructuras. En el caso de hacer las espinas y tal, si la quiero hacer más grande, ya hago proporción. Por ejemplo, cada cuadrito es media pulgada, o cada 2 cuadritos, como las pulgadas se dividen el trozo más pequeño entre 4, cada 4 cuadritos 1 pulgada, para yo ir, visualmente ya ir viendo las medidas. Entonces, lo que voy a hacer es dibujarme mi espina. Imaginaros que quiero hacer un proyecto de 3 páginas, ¿vale? De 3 hojas, ¿vale? Un proyecto de 3 hojas. Necesito que mi espina tenga 3 montañitas. Voy a dibujar, digo que es mi lomo, que sería ese, y contamos las montañitas. Necesito una montañita, 2 montañitas y 3 montañitas, ¿vale? Ya tengo aquí mis tres espinas para mis 3 hojas. ¿Qué trozo de cartulina tengo que cortar para que me dé para doblarlo todo? Tenemos que tener en cuenta que lo que es las montañitas, ¿vale? Este espacio de aquí, ¿vale? Es un trocito de cartulina que viene, que es el espacio que dejamos antes de la espina, un trozo que baja, otro trozo que sube, un espacio de separación, otro trozo que baja, otro que sube, un espacio de separación. Digamos que vamos haciendo este tipo de zigzag. Entonces, cada palito de estos son 2 trozos de cartulina. Digamos que mi espina va a ser de media pulgada,
cada cachito es de media pulgada, pues toda la bajada y subida es 1 pulgada. En centímetros, pues sería cada bajada y subida tiene 1 centímetro, por lo que la espina completa son 2 centímetros. ¿Vale? Esto es algo sencillito, se entiende bien. Así que lo primero que tengo que saber es que mis dos montañitas, si son 3, pues tiene 1 pulgada cada montañita, o 2 centímetros cada montañita. Vale, ya tengo ahí una medida. ¿Qué pasa con los espacios que dejamos en medio? Yo recomendaría siempre dejar como mínimo media pulgada o 1 centímetro, ¿vale? Siempre nos movemos en estas medidas. Así que este espacio entre medias sería de media pulgada, o en el caso de los centímetros, de 1 centímetro. ¿Cuántos espacios tengo que contar de estos? Pues yo siempre dejo uno antes de la primera espina, que sería aquí media pulgada, un espacio entre cada espina y un espacio al final antes de llegar a la tapa. Esto sería lo que nos montaría en el lomo. Entonces a estas medidas que ya tengo aquí habría que sumarles estos 4 espacios que ya dejo de por sí entre espinas. Entonces en total tenemos aquí que son 3 pulgadas más 2, medio y medio 1, medio y medio 1, 1 y 1, 2. 2 pulgadas, ¿vale? Si contamos aquí estos espacios, hacen 2 pulgadas. En centímetros, como es 1 centímetro, pues tenemos 1, 2, 3 y 4. En este caso aquí tenemos 6 centímetros más los 4. Vale, ya tenemos ahí esas medidas. Pero aquí no acabamos. Esto sería la parte, esta de aquí. ¿Veis? Aquí lo tenemos visualmente. El espacio que hay entre la primera hoja y la tapa es 2 espacios entre hojas, y el espacio que hay entre la última hoja y la tapa, que eso nos daría ya la medida del lomo, si os dais cuenta, ahora lo veremos. Pero yo tengo que añadir también un espacio en la espina para poder pegar a la contraportada y a la portada. Ese espacio depende un poco del gusto de cada uno. Como mínimo yo le pondría 1 pulgada o 2 centímetros y medio, aunque para bien sería sumarle aquí 2 pulgadas o 5 centímetros. Eso lo haríamos a cada lado de nuestro espacio de espinas, que sería este de aquí. Así que al total que nos da aquí tenemos 5 pulgadas y aquí tenemos 10 centímetros. Habría que sumarle 2 pulgadas de un lado y 2 de otro. Aquí le sumaríamos 4 y aquí tendríamos 5 centímetros de un lado y 5 centímetros de otro. Habría que sumarle 10. En total, el largo de la cartulina, vale, para yo poder hacer esta espina sería, en caso de las pulgadas, de 9 pulgadas, en caso de los centímetros, de 20 centímetros. Lo que es el largo de la cartulina, ¿vale? Lo que es el largo de la cartulina para poder hacer todas estas dobleces. El alto, pues el alto es el alto de nuestras páginas, ¿vale? Si nuestras páginas son de 6 pulgadas, pues el alto serían 6 pulgadas, 15 centímetros, por ejemplo. Si es un álbum más grande de 8 pulgadas, pues sería 8 pulgadas o 20 centímetros. Ya depende del alto que le hayáis dado a vuestro proyecto. Vale, pues ya tendríamos lo que es el cálculo de la página de nuestra espina. Si yo quiero ir añadiendo espinas, ¿vale? Lo único que tengo que saber, tenemos que es fijo, esto de aquí es fijo, eso no nos mueve. Entonces, si imaginaos que ya tenemos este cálculo hecho y yo quiero añadir una pestaña más, pues para añadir una pestaña más, acordaros nuestra espina, ¿vale? La tenemos aquí con sus espacios a los lados. Este espacio de aquí era de media pulgada o de 1 centímetro, igual que este. Solo tendría que añadir otra montañita y su espacio de separación,
¿vale? Así que lo único que tengo que hacer para ir añadiendo espinas a la medida es, digamos, sumar la pulgada que nos mide la espina más el medio que nos mide la separación. 1,5 pulgadas por cada espinita que yo quiera ir añadiendo en el proyecto. ¿Que quiero 6? Pues sigo añadiendo 1,5, 1,5 y ya tengo 6. Y voy añadiendo esa medida, en centímetros serían 3 centímetros, ¿vale? 2 de la espina y 1 de la separación. Vamos añadiendo esta medida a la medida final por tantas espinas como yo quiera añadir al proyecto, por tantas hojas que yo quiera añadir al proyecto. Así que de esta forma es muy sencillo calcular. Tenemos ya, digamos, una base hecha y yo solo quito o pongo esta 1,5 pulgadas o estos 3 centímetros según quiera poner más o menos hojas. Entonces ya tengo, digamos, mi base de la espina realizada. Vale, pues ya tengo aquí mi pieza de cartulina para hacer la espina. Vale, tenemos aquí lo que es nuestro esquema de la espina. Vale, en este caso, pues para aprovechar un resto de papel, en vez de dejar 2 pulgadas para las alitas, voy a dejar 1. Vale, entonces empezaríamos por ese espacio, el espacio que pegaríamos a la portada y contraportada. Normalmente lo haríamos de 2, pero yo en el ejemplo, como os digo, lo voy a hacer de 1. Entonces marcaríamos ese espacio lo primero. A continuación, ¿qué tenemos aquí? Un espacio que es entre la portada y la primera espina de 0,5 pulgada. Pues ahí la marcamos. Ahora nos viene la espina. La espina consta de 2 espacios de 0,5 pulgada. Pues hago 1 y 2 espacios. Tengo el espacio entre portada y hoja y la espina propiamente dicha, que son estas 2. Después de una espina viene otro espacio de 0,5 pulgada. Pues lo pongo ya aquí. Y a continuación viene otra espina que son 2 espacios. Pues vuelvo a marcar 2 espacios. A continuación un espacio de separación y la última espina que son 2 espacios de 0,5 pulgada. ¿Vale? ¿Y qué vendría a continuación? La separación con la contraportada. Y ahí acabaríamos. Si quisiéramos seguir, pues como hemos visto aquí, se añadiría, ya tenemos el espacio, añadiríamos espina y espacio, espina y espacio, y así iríamos añadiendo piezas si nos hace falta. Vale, ya tenemos la pieza marcada. Para doblar, que es un poco pues lo que más cuesta, yo me la pongo siempre en modo vertical. Y entonces tengo mi esquema, luego ya lo haremos de memoria después de hacer unas cuantas, pero bueno, si os sirve de guía, la tenéis aquí. Tenemos nuestra alita para pegar la espina a la portada. Pues este espacio de aquí lo doblo hacia mí. Ahí. Vale. Este espacio siguiente, ¿qué corresponde? A un espacio libre, un espacio de separación. Pues ese pliegue también lo doblo hacia mí. Vuelvo a estirar. Ahora, ¿qué nos viene? La espina ya propiamente dicho. Pues como este pliegue de aquí corresponde a la espina, lo doblo hacia atrás. Y este de aquí, ahora lo doblo hacia mí. De forma que me creo la primera montañita. ¿Veis cómo queda aquí así? Vale. El siguiente espacio que viene, este pliegue de aquí, es de una separación. Como es de una separación, lo doblo para mí. Y ahí queda. Este espacio de aquí ya es una espina nueva, pues como es una espina, ¿vale? Si el pliegue que he hecho para mí lo pongo en su sitio y lo doblo hacia atrás. Y ahora sí, simplemente, como veis, ¿qué nos pide la cartulina? Levantar, ¿vale? Y aquí ya nos va haciendo los pliegues. Lo siguiente es otro espacio de separación, lo doblo hacia mí. Este pliegue de aquí es de montañita, lo pliego hacia atrás y ya simplemente si hacemos así, veis como ya coge la forma. Y este último espacio de aquí pues es de separación, que ya pues o lo plegamos hacia mí o lo pegamos hacia atrás, ese ya da un poquito más igual, ¿vale? Igual que el primero. Vale, pues ya tenemos aquí nuestras montañitas. Como veis, el dibujo que nos hace cuando está sin pegar es como el que os he hecho aquí. Una de bajada, otra de subida, la parte recta.
Vale, pues vamos a pegar ahora las montañitas entre sí. Si le damos la vuelta, vemos que quedan aquí unos espacios rectos. Bueno, pues vamos a poner la cinta de doble cara o el pegamento en los espacios que van hacia abajo. Pues ahí, en una de las caras, ponemos un trocito, lo voy a poner así de forma rápida. Ponemos ahí la cinta y pegamos las montañitas entre sí. Pegamos ahí una, aquí la otra y aquí la otra. Y aquí tenemos nuestra espina formada, ¿vale? Nuestras 3 montañitas, tal y como tenemos aquí en el dibujo, nuestras 3 montañitas, nuestras alitas y los pliegues estos de aquí que nos marcan el principio y el fin del lomo. Si os dais cuenta, en esta espina de aquí, que también tiene tres hojas, el ancho que nos dan esos pliegues son la medida del lomo. Así que a la hora de sacar medidas, primero hago la espina, y una vez que tengo la espina ya puedo medir de este pliegue a este pliegue, ¿vale? También lo podría hacer aquí en el papel, que esta de aquí es la medida del lomo de mi álbum. Entonces ya tengo que mi álbum va a tener un lomo de 2 pulgadas. En el caso de los centímetros sería de 4 centímetros. Y es una forma fácil de calcular ya la medida del lomo. Por eso yo siempre primero empiezo del interior hacia afuera, porque ya es lo que me va a ir dando las medidas de las tapas. Si primero empiezo por las tapas, tengo que ir calculando, haciendo muchos más cálculos para cuadrarlo de dentro. Si empiezo de dentro hacia afuera, me va a ir saliendo solo, ¿vale? Las mismas piezas me van a ir diciendo que tienen que medir el resto. Vale, pues ya tendríamos aquí lo que es el ancho del lomo. Vale. Bueno, pues esta es la espina sencillita. Más adelante ya veremos, cuando pasemos a sacar las medidas de las tapas, veremos mejor esto de sacar medidas de lomo y tal. Vale, ya tenemos la espina normal, ¿vale? Vamos a ver ahora cómo sería si la hacemos doble, como está en este álbum. El hacerlo doble, el doble viene porque la espina, la montañita, es el doble de larga. ¿Qué tendría que hacer? Pues simplemente volver a sumar lo que son nuestras espinas. Si nuestras espinas medían 1 pulgada, pues la doble serían 2, ¿vale? Multiplicar por 2 estas 2 medidas, y en centímetros también por 2. Si la espina normal mide 2 centímetros, pues el doble es 4, ¿vale? Y esa parte es la que nos quedaría vista y la otra la que se nos queda dentro del sobre. La metodología es la misma, solo que la espina es más larga. ¿Cómo la montamos? Vale, pues para montar ya tengo aquí una pieza del largo que necesito. Evidentemente, al ser más larga y ser estas medidas ahora, el largo también me aumenta. Yo aquí, ¿qué le he sumado? 1 pulgada por cada espina para tener el doble que aquí, pues a esta medida tengo que sumar 3, serían 12. En el caso de los centímetros, como mi espina mide 2 y ahora mide 4, pues le tengo que sumar esos 6 centímetros de más, que serían 26. ¿Vale? Así voy marcando un poco las medidas. A la hora de marcarlo en la tabla de plegado, bueno, pues nos seguimos nuestro esquema. Tenemos nuestra alita, en este caso de prueba lo estoy haciendo de 1, nuestro espacio de separación, media pulgada, y ahora viene nuestra espina. Nuestra espina es doble. Si antes marcábamos 2 espacios, ahora voy a marcar 4, 2 y 4, ¿vale? Por cada espina es el doble, en vez de 2, 4 espacios. Después de una espina vendría un espacio de separación y de nuevo otra espina, por lo que contaré de nuevo 4 espacios. Tenemos aquí 1, 2, 3 y 4, y después de una espina una separación, ¿vale? Esta de muestra la voy a hacer solo de 2 espinas, ¿vale? Para no tener aquí una cartulina muy grande. Ya tenemos marcadas. Y ahora, ¿cómo lo doblamos? Como la otra. El primer pliegue es de separación, lo doblamos hacia nosotros o lo dejamos sin doblar, no pasa nada. El primer espacio es de separación, por lo que lo dejamos así y doblamos hacia nosotros.
ahí. Ahora que viene una espina, pero una espina que tiene dos huecos, es del doble, pues cuento 1 y 2 y esta es la que doblo hacia atrás. En la segunda, ahora vuelvo a contar 2, 1 y 2 y este ya es el que doblo hacia mí, que hago la montañita, ¿veis? Y me ha salido una montañita al doble. Espacio de separación, lo siguiente, pues doblamos hacia nosotros. ¿Vale? Y ahora, una vez que tenemos la separación, vuelve a venir una espina. Contamos otra vez 1 y 2 y doblamos hacia atrás. Y ya ella misma, si os dais cuenta, si lo apoyáis contra la mesa, va cogiendo la forma. Contamos de nuevo 1 y 2 y doblamos hacia nosotros. Y aquí tenemos nuestra espina doble, en este caso de 2 hojas con las alitas. ¿Vale? Y nos ha quedado aquí. En este caso pegaríamos las montañitas exactamente igual, se pega todo, pero el sobre de nuestro álbum solo entra hasta el pliegue que hemos hecho aquí y el otro queda libre y nos queda esta espina escondida doble. Vale, pues estos son los dos tipos de espina escondida que podemos realizar, digamos, en este modelo. Luego ya pues se pueden hacer variaciones de espacios más grandes, espacios más pequeños, en vez de media pulgada hacerlas más pequeñitas. Ya podemos jugar con las medidas, pero el método de calcularlas es el mismo, solo podemos variar una medida u otra, pero el mecanismo es el mismo para estas dos espinas. La siguiente espina que podemos hacer, o el siguiente tipo, es la espina en U, ¿vale? Que es la que se hacen también montañitas, ¿vale? Esta de aquí sería una espina en U. El acabado final es muy similar al de la escondida, solo que en este caso no hay alitas y son simplemente, pues, en este caso son las mismas páginas las que hacen una U y se pegan unas sobre otras y montamos el álbum. Entonces, ¿en qué consiste? Tenemos cada vez piezas más grandes de cartulina que las iremos doblando y nos irán haciendo pues esas U's. ¿Cómo las calculamos? Vale. En sí, el principio es como la espina escondida, solo que por partes. La primera pieza siempre es la más pequeñita, es con la que primero empezamos. Se dejaría un espacio en el medio, que yo como siempre recomiendo como mínimo es de media pulgada o de 1 centímetro, y a continuación vienen nuestras montañitas, ¿vale? En este caso se produce simplemente doblando la cartulina en U. Como es una montañita, lo mismo, yo dejaría media pulgada también o 1 centímetro. Entonces nuestra primera pieza, ¿cuánto va a medir? Pues tenemos 3 dobleces, o sea 3 espacios, 2 montañitas y el medio. Sería, en el caso de los centímetros, 3 centímetros, en el caso de las pulgadas serían 1,5 pulgadas. Y tendríamos nuestra primera cartulina. El alto de nuestras páginas, ¿vale? La siguiente pieza, seguimos esta misma base, ¿vale? Tenemos ya nuestra primera pieza. La siguiente tiene que ser un poquito más grande, tiene que tener el espacio del centro para pegar con la otra, una separación de media pulgada a cada lado y luego ya las montañitas. Así que si aquí sabemos que es media pulgada, las separaciones son media pulgada también, recordar 1 centímetro en el caso de centímetros, y las 2 montañitas también otra media pulgada. ¿Qué hemos añadido de diferente con esta? Pues este espacio de aquí y este espacio de aquí, que son 1 pulgada más o 2 centímetros más. Así que nuestra siguiente pieza es la de base, que es esta, la de 3 centímetros, más los dos que le hemos sumado, la de 1,5 pulgadas más la pulgada que le hemos sumado. Así que nuestra segunda pieza será de 5 centímetros o de 2,5 pulgadas. Ya tendríamos la siguiente. Queremos añadir otra más, ¿vale? Aquí tendríamos 4 páginas. Queremos añadir otra más. Pues tenemos simplemente que seguir la misma mecánica. Tenemos nuestra base, la segunda hoja, como hemos calculado, y queremos añadir una tercera. Pues la tercera tiene que tener la base de la segunda, tenemos que llegar por lo menos hasta ahí, una separación de media pulgada y de nuevo las montañitas.
¿Qué tenemos de diferencia con la que hemos hecho antes? Pues que hemos añadido aquí media pulgada a cada lado o 1 centímetro en el caso de los centímetros. Así que a esta medida le sumamos otros 2 centímetros o le sumamos otra pulgada. Así que tenemos 7 y 3,5. Y así podemos seguir infinitamente hasta donde queramos. Normalmente aquí ya tendríamos 6 páginas, más grande de esto normalmente no la hacemos. Hay que tener en cuenta que este tipo de espina, aquí vamos añadiendo cartulinas, entonces aquí irá cogiendo un grosor. Más de 3 cartulinas pegadas, pues se queda un grosor bastante más grandecito, entonces bueno, hay que tener en cuenta que tampoco hay que poner mucha más. Si os dais cuenta también, estas espinas son siempre en pares, ¿vale? Entonces, ¿se podría hacer de forma impar? Sí, se puede hacer de forma impar. ¿Cómo lo haríamos? Pues nuestra primera espina tiene que ser impar. En vez de hacer una U, hacemos una L. Simplemente, ya está. Esta sería nuestra primera espina. Y tenemos aquí la media pulgada de separación y la media pulgada de la espina. ¿Cómo añadiríamos las siguientes? Pues igual, envolviendo, tenemos aquí nuestra espina, la siguiente cartulina tiene que pasar por ahí, dejar un espacio de separación hacia la siguiente espina, pero aquí, como aquí no hay espina, pues aquí ya sí la hago ahí, y aquí estaría nuestra siguiente pieza, y ya a partir de aquí se calcula como el resto. Haríamos aquí media a un lado, media a otro y vamos bajando. La única diferencia es en cómo monto esta de aquí. Aquí es una L y ya está. Y ya tenemos nuestra espina, digamos en U, pero impar. Vale, vamos a montarla, vamos a hacerlo con las cartulinas para que lo veáis. Vale, tenemos aquí la primera pieza y le vamos a marcar dejando aquí primero la montañita, el espacio y ya tenemos la otra montañita, y esto simplemente pues se doblaría en U, como su nombre indica. Aquí tenemos ya nuestra primera pieza. La siguiente, ¿cómo la plegamos? Pues tenemos que hacer nuestra montañita, dejar 1,5 pulgadas, entonces contaríamos 1, 2, 3 espacios sin plegar y ya el último, la última media pulgada. Y cada vez nos irá saliendo este espacio más grande porque aquí justo en el centro irá este. Yo lo que suelo hacer es marcarlo todo, ¿vale? Porque así, si marcamos todos los espacios, tengo donde tengo que pegar la siguiente, ¿veis? Nos hace ahí, aunque se quede aquí esta marquita que luego no se ve cuando lo pegamos uno encima de otros, pero nos sirve para que esta la peguemos justo alineada. Con la otra pieza, la grande, pues lo mismo. Yo haría lo mismo. Yo plegaría a media pulgada o a 1 centímetro todos los espacios de toda mi pieza, ¿vale? Doblaría los dos extremos, que son nuestras montañitas, que siempre van en los extremos, y ya sé que esta, que no la he doblado, pero la doblo ahora, esta pieza iría alineada ahí, y tengo varios puntos de referencia para que me quede derecha. Y ahora esta pues va pegada en el espacio que me queda. Y aquí tengo mi espina en U. Y como veis, pues lo que os decía, que aquí queda un poquito más gordita, ¿vale? Entonces poner muchas más cartulinas pues ya sería como meter mucho grosor. Pero aquí, como veis, pues se queda el acabado, digamos, final es muy parecido a la espina escondida. ¿Ventajas de una y de otra? Pues bueno, va un poquito en gustos. Esta, para mi parecer, se queda más robusta, más sólida, porque es toda una pieza de cartulina, y aquí la espina es doble, son 2 cartulinas juntas. Si está bien pegado, pues el doblez son 2 cartulinas, es como más resistente. Esta va una sobre otra. Si ponemos mucho peso en las espinas, no sé hasta qué punto se podrá en algún momento vencer hacia adelante toda la estructura. Aunque bueno, si se pega bien tampoco tiene por qué dar problema. Esta
Esta pieza lo que se puede también hacer, pues le pones un par de brad aquí y quedan todo cogido, o se puede coser así por el lado, bueno, que puede darte pie a decorarla un poquito más y hacerla más consistente. Pero bueno, también al ser la alita de una sola pieza de cartulina, pues yo esta la haría para estructuras más sencillas, ¿vale? O como en el caso de este álbum de aquí, que lo que he hecho es que en vez de hacer montañita, he hecho la página completa. ¿Vale? Como veis, esta hoja de cartulina es una hoja de cartulina entera, le echo los lomitos, las pego entre sí y hago una espina en U, pero con la página integrada, que sería hacer estas en vez de hacer montañitas, hacer páginas enteras. ¿Vale? Entonces en ese caso, pues yo ya por ejemplo si quiero hacer unas páginas que midan de ancho 5, pues todo este espacio en vez de ser de media pulgada pues serían de 5 pulgadas, por ejemplo, y aquí otras 5 pulgadas y me iría haciendo pues las páginas ya de por sí. Entonces pues sí se puede quedar un álbum que no vaya a soportar muchas estructuras, pero resistente, ya os digo, luego le metéis aquí un par de brads, se queda decorado y bastante sujeta. Una variación más de esta otra espina es, por ejemplo, si en vez de ponerlas unas sobre otras para que no haya grosor, me corto todas las piezas como las pequeñitas, ¿vale? De esta pequeñita de aquí me corto varias y luego las pego seguidas. Tengo, por ejemplo, aquí, me recorto 3 piezas como esta, le hago la misma doblez, ¿vale? Y las pego en un trozo de cartulina y imaginaros, por ejemplo, esta es mi cartulina base de mi lomo y hago 2 piececitas de estas iguales, los mismos dobleces, las mismas medidas de lo que es la U más pequeñita. Yo cogería mi cartulina y pego la U aquí y esta otra U aquí y ya tengo también igual 4 espinas, ¿vale? Y ahí me pegaría, tendríamos 2 U's, en vez de unas sobre otras serían 2 U's y así puedo ir pegando. El grosor que cojo no es muy grande y puedo ir pegando espinas, pues bin, 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 2 cada vez, ¿vale? Sería otra forma de hacer una encuadernación de espina, también una variación de esta en U, ¿vale? Ir poniendo piececitas de estas. Otra opción que tenemos de montar este tipo de espina en U es coger nuestras 3 piezas y en vez de pegarlas unas sobre otras en el centro, es pegar todas las piezas en una de las pestañas digamos laterales. De esta forma, en este caso, con el cálculo que hemos hecho, se nos queda aquí un espacio más grande. En este caso no se pegaría el lomo, la espina al lomo, sino que se pega en la contraportada y se quedarían, digamos, de esta forma y se irían abriendo así. Y para calcular, en nuestro esquema, en vez de ir sumando dos espacios, solo iríamos sumando uno, ¿vale? Lo haríamos de la siguiente manera. Tenemos nuestra pieza en U y la siguiente simplemente sumaría un espacio ahí y la siguiente un espacio hacia el otro lado y hacemos también una encuadernación en U, pero que va unida a la contraportada. Esta espina nos puede venir bien, por ejemplo, cuando queremos hacer un lomo que, por ejemplo, un lomo de acetato y se nos queda, digamos, vista esta parte de aquí que podemos decorarla. Digamos, esos tipos de estructuras un poco diferentes. Entonces esta espina iría pegada en la contraportada de nuestro álbum y las iría abriendo así. Y bueno, pues sería una variación más de este tipo de espinas. Una vez que ya tenemos las páginas, tenemos el tipo de espina que vamos a usar, ya podemos calcular, digamos, el tamaño de las tapas y del lomo. Ya habíamos anticipado antes, ¿vale?, que el lomo, ¿vale?, lo que es el ancho del lomo nos lo da el ancho de la espina, ¿vale? Entonces el ancho del lomo es igual al ancho de la espina. Y el alto, pues el alto nos lo va a dar según calculemos las tapas. Vamos con las tapas. Para las tapas, imaginaros, yo tengo aquí mi página que es de 6 por 6,
o de 15 por 15, ¿vale? Creo que esto lo voy a explicar en centímetros porque creo que va a quedar un poquito más claro. Vale, tenemos nuestra página que es de 15 por 15. Lo primero sería pensar, pues la tapa también de 15 por 15. Bueno, pues no exactamente. Nosotros tenemos nuestra página aquí y vamos a pensar un poquito cómo va a ser el álbum. Si es una espina simple, ¿vale? El sobre va pegado hasta el final, por lo que al lomo va totalmente pegado. Aquí no tengo que añadirle nada a la tapa. Por arriba y por abajo, normalmente nos gusta que quede pues un poquito separado, ¿vale? Como veis aquí en este álbum, pues queda aquí este bordecito por arriba y por abajo también tiene lo mismo. Así que hay que sumarle ese espacio, ¿vale? Habría que sumarle un espacio por arriba y un espacio por abajo. Normalmente solemos dejar medio centímetro, ¿vale? No mucho más. En el caso de las pulgadas, para quien lo quiera calcular en pulgadas, sería de 1/8. Así que ya tenemos que el alto habría que sumarle 1 centímetro, ¿vale? Medio centímetro por arriba y por abajo. Ya tenemos un alto de 16 centímetros. Así que ya tenemos también el alto del lomo, todo a 16 centímetros. ¿Qué pasa con el ancho? Si es una espina, normalmente ponemos un sobre. Si llevamos un sobre, normalmente metemos un tarjetón. Ese tarjetón sobresale de la página. Así que nuestra página, si lleva un tarjetón, pues hay que tenerlo en cuenta a la hora de medir la tapa. La tapa tiene que pasar por encima del tarjetón. Así que tenemos que extenderla como mínimo la medida del tarjetón. Si el tarjetón sobresale 1 centímetro, vale, pues ya sé que la medida tiene que ser también 1 centímetro más. Eso nos quedaría muy al ras del tarjetón. A mí me gusta darle un pelín más para que tape completamente, a no ser que queráis, que como en este caso, que sobresalía un poquito lo que son las pestañitas, entonces simplemente con ese centímetro. Si queréis que lo tape por completo, pues yo le sumaría ese medio que hemos dado también arriba y abajo a lo que es el ancho de nuestra tapa. Así que tenemos que el ancho serían los 15 centímetros más 1,5 centímetros, 16,5 centímetros. Pues ya tenemos que nuestras tapas son de 16 por 16,5 y nuestro lomo de 16 por 4 centímetros que nos haya medido la espina. Ya tenemos aquí las medidas de tapa y lomo. Eso para una espina sencilla o para unas espinas como la que hemos visto aquí. Pero ¿qué pasa si la espina es doble? ¿Vale? La página no va metida hasta el final del lomo, ¿vale? Volvemos a repetir aquí el dibujo para que lo veáis. Tenemos nuestra página y cuando yo voy a ver el espacio para mi lomo, digamos que tiene de la página al lomo, tengo que añadir aquí que esto lleva esta pestañita, que suele ser 1 centímetro o media pulgada. Así que aquí que estaría el lomo, ¿vale? Como está aquí va pegado, aquí no. Ya de por sí tengo que sumarle esta medida. Si esto mide 15, ya tenemos de base que mi página va a medir 15 más 1, que son 16. Y a partir de aquí iríamos a calcular como hemos hecho aquí, ¿vale? Entonces la base de mi página no serían 15, sino que serían 16, porque hay que sumarle ese cachito de la espina doble. Esto solo en el caso de la espina doble. Bueno, pues ya hemos medido, ya tenemos todas las piezas para hacer un proyecto, digamos lo más básico. Luego aquí ya pues modificamos o alteramos como queramos. Luego hay proyectos, como en el caso de este, por ejemplo, que sí que el alto y el ancho lo he dejado al ras, ¿vale? No lleva tarjetón, no lleva sobre, va todo al ras. Aquí ya pues jugamos un poco con los márgenes que a nosotros nos gusten. No es que en todos tengamos que hacerlo así, pero sí que tener esas consideraciones. Si le vamos a meter tarjetón, si le ponemos espina doble o si va a llevar cualquier elemento que sobresalga de lo que es la página en sí. Entonces ahora a la hora de la tapa pues tenemos que calcularlo. Y si no, si sabemos que nuestras páginas van a ser totalmente lisas, no va a sobresalir nada, pues sí que podríamos mantener la misma distancia de tapa que de página.
Bueno, espero que os haya servido un poquito y que no os haya liado mucho más y que se haya entendido un poco. Si tenéis alguna duda o cualquier cosita, pues aquí abajo en comentarios me lo vais diciendo. Y si queréis más vídeos de este tipo, esto la verdad es que me lo habíais preguntado muchísimas veces, tanto por privado y tal, cada vez que hacíamos algún taller o alguna cosa me lo preguntabais, y creo pues que bueno, que está bien que sepamos un poco de dónde vienen todas las cosas de un proyecto. Y espero que con el vídeo anterior y con este os animáis a empezar desde cero, a quitarse el miedo a la hoja en blanco, coger vuestra hoja de cuadritos y diseñaros vuestros proyectos. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, y ya sabes, si te ha gustado dale deditos arriba, si quieres que YouTube te avise cada vez que hay un nuevo vídeo, dale a la campanita y no olvides suscribirte para no perderte nada del canal. Nos vemos en el próximo vídeo.